Groenlandia es una enorme isla y un territorio danés autónomo entre los océanos Atlántico Norte y Ártico. Gran parte de su superficie territorial está cubierta de hielo. La mayor parte de su pequeña población vive en la costa sin hielo rodeada de fiordos, particularmente en el suroeste. Su posición en el norte, en gran parte por sobre el círculo polar ártico, genera fenómenos naturales como el sol de medianoche en verano y la aurora boreal en invierno. Si Groenlandia se derrite por el calentamiento global, se ahogará gran parte del planeta según un reciente estudio. La desaparición de la capa de hielo podría tener un impacto irreversible en el aumento del nivel del mar. La isla más grande del mundo es un eslabón vital en el sistema climático del planeta. El 80% está cubierta de hielo. La capa de hielo de Groenlandia se ha estado derritiendo a un ritmo alarmante, agregando media pulgada a la subida del nivel del mar cada año. El nuevo informe, publicado este 5 de diciembre en Nature, presenta un gráfico del derretimiento del hielo en los últimos 350 años, en donde se observa que su velocidad se ha duplicado, en comparación con la era preindustrial. Las mediciones en Groenlandia se habían basado, hasta ahora, en observaciones satelitales, sin una perspectiva histórica a largo plazo, dijo a D.W. Luke Trussell, el autor principal del estudio. Los registros de la capa de hielo de Groenlandia se remontan hasta el año 1650. Y la aceleración de su derretimiento es evidente en comparación con épocas pasadas. El mayor derretimiento ha tenido lugar durante los últimos siglos. Un fenómeno que no se había presentado en los últimos 8000 años, explica Trussell, y agrega que los cambios que estamos viendo hoy son excepcionales y sin precedentes en un contexto a más largo plazo. Los investigadores han descrito este aumento del derretimiento como no lineal, debido al grado de calentamiento global a un ritmo desproporcionado. La capa de hielo de Groenlandia está ahora superando el calentamiento, advierte Trussell. Por ejemplo, en el pasado, 33 grados Fahrenheit de calentamiento podrían haber tenido poco o ningún impacto en la capa de hielo, pero hoy en día, esa misma temperatura causa el doble, o más, de derretimiento. Para Al Nubar, profesor de glaciología en la Universidad de Aberystwyth, Reino Unido, investigar estas tendencias a largo plazo es muy importante para comprender el calentamiento global, y combatir el escepticismo hacia el cambio climático, porque es muy importante mostrar que lo que ha sucedido en las últimas 2 décadas, es muy diferente a lo que pasa ahora. La capa de hielo de Groenlandia es tan grande como el estado de Alaska, Estados Unidos, y si se derrite totalmente, el nivel del mar podría subir hasta 23 pies. Un ascenso sin precedentes. Así que, si Groenlandia se derrite, quedarán sumergidas vastas partes costeras de todo el planeta. Estimaciones conservadoras parten de que el nivel global del mar subirá 1,6 pies o más para fines de siglo. Según Hubbard, incluso este aumento sería un desastre terrible para la humanidad, especialmente en las regiones costeras del planeta. Una tragedia mayor para el mundo menos desarrollado, considera el glaciólogo. La capa de hielo de Groenlandia es cada vez más delgada, y el deshielo aumentó dramáticamente a mediados del siglo pasado y se ha acelerado en las últimas décadas a niveles sin precedentes, según un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Rowan, y que ha sido publicado el 5 de diciembre en la revista Nature. El deshielo de Groenlandia no solo es un ejemplo de cómo el cambio climático está alterando el Ártico, sino que además está contribuyendo a elevar los niveles globales del mar, advierten los responsables de la investigación. El derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia no solo está aumentando, se está acelerando, afirma el glaciólogo y autor principal del estudio, Luke Trussell. Esa es una preocupación clave para el futuro. Para llegar a esas conclusiones, el equipo dirigido por Trussell extrajo fragmentos del núcleo de la capa de hielo que se remontan a casi 350 años. Los resultados de los análisis de esas muestras revelaron que el nivel de la escorrentía, agua que circula sobre la superficie de un terreno bajo la acción de la gravedad, en las últimas 2 décadas fue un 33% más alto que el promedio del siglo XX, y un 50% mayor que en la era preindustrial. Los investigadores mostraron que la escorrentía de Groenlandia alcanzó un máximo de 350 años en el 2012, cuando la capa de hielo liberó cerca de 600 gigatoneladas de agua en el océano, equivalente al líquido necesario para llenar 240 millones de piscinas olímpicas.
A nivel mundial, el nivel medio del mar ha aumentado en alrededor de 3,5 milímetros por año desde el 2005. El estudio también sugiere que el calentamiento global está alterando la estructura de la capa superior de hielo, donde el manto resplandeciente es reemplazado por capas más oscuras que absorben mayor cantidad de calor solar, calentando aún más a Groenlandia. Estas alarmantes conclusiones fueron el resultado de un trabajo de observación de núcleos extraídos del hielo glaciar y de un casquete costero en diferentes zonas de más de 1800 metros por encima del nivel del mar. A esta altitud, el agua derretida durante la época estival se congela antes y evita perderse en el océano. De esta manera, se registra en el hielo una cronología de bandas congeladas que indican, año por año, las condiciones ambientales del terreno. Las perforaciones se realizaron durante varias expediciones que tuvieron lugar en 2003, 2014 y 2015. El acceso a estos puntos remotos fue posible gracias a la ayuda de un helicóptero y una avioneta, además de un equipo completo dotado con material de esquí y de acampada. Tras las expediciones, los núcleos fueron trasladados a Estados Unidos para su posterior análisis en diferentes laboratorios. Finalmente, los resultados se combinaron con datos registrados por satélite y modelos climáticos con el fin de validar las observaciones. Según el experto en glaciología, Nick Goyedige, de la Universidad de Wellington, en Nueva Zelanda, este nuevo estudio es significativo porque combina mediciones de los cambios en el derretimiento de la superficie de la capa de hielo de Groenlandia con simulaciones de modelos computarizados independientes, y ambas líneas muestran claramente que el deshielo de las últimas décadas no tiene precedentes en los últimos 350 años. El calentamiento global no conduce a un aumento lineal, sino que acelera el proceso de deshielo con los años. Las mediciones satelitales se emplean únicamente desde hace aproximadamente 80 años para comprender la respuesta del hielo al cambio climático. Estos nuevos registros de los núcleos de la capa superficial, combinados con los datos anteriores, proporcionan un contexto histórico crítico muy anterior, añade Matt Osman, del programa conjunto MITWO y coautor del estudio. Un mundo que se ahoga. La investigación muestra que a medida que la temperatura del aire aumenta sobre Groenlandia, el deshielo se acelera. En lugar de derretirse a un ritmo constante a medida que el clima se calienta, la capa se derretirá cada vez más por cada grado de aumento en la atmósfera. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, establece que aún, si siendo optimistas, conseguimos limitar este siglo el calentamiento global a 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, seguiremos sufriendo un aumento del nivel del mar durante el próximo siglo XXII. Así lo describe también un artículo publicado en la revista Nature el pasado mes de noviembre que establece estas inestabilidades de la capa hielo entre 1,5 grados y 2 grados. Además, esta aceleración en el deshielo también es el resultado de una retroalimentación que genera más derretimiento y escorrentía, flujos de agua sobre la superficie, a medida que el clima se calienta. Una de las principales causas de esta alimentación es el oscurecimiento de la capa de hielo que reduce su albedo, reflexión de los rayos del sol, y por lo tanto, absorbe en mayor medida el calor. La inestabilidad de la capa de hielo marino en la Antártida y la pérdida irreversible del hielo de Groenlandia podrían dar lugar a un aumento de varios metros del nivel del mar a lo largo de cientos a miles de años. En estos momentos, la pérdida de masa de los glaciares y las capas superficiales de estos dos polos agrega al océano 670 gigatoneladas de agua al año, lo que equivale a 268 millones de piscinas olímpicas o al caudal de las cataratas del Niágara durante 9 años. La pérdida anual de masa de los glaciares de los dos polos equivale a 268 millones de piscinas olímpicas. Este agua derretida no contribuye únicamente a elevar el mar, sino que también posee el potencial de alterar las corrientes oceánicas que, entre otras cosas, establecen un equilibrio en cómo se reparten las temperaturas a través del globo. Por ejemplo, son responsables de mantener zonas con climas relativamente estables y exportar el calor de las latitudes más bajas. El científico Luke Trussell declara que este estudio es la prueba de que el deshielo de Groenlandia no forma parte de un ciclo natural. El cambio climático no es un problema de futuro, sino que está aquí y ahora.
Su evidencia se conserva en el hielo y el impacto de la contribución de Groenlandia al nivel del mar depende en última instancia de lo que hagamos ahora y en un futuro muy próximo, concluye el experto. De continuar creciendo las actuales demandas de energía, y al ser satisfechas estas mediante combustibles fósiles, las concentraciones de dióxido de carbono para el final del siglo XXI podrían incluso llegar a exceder las 900 partes por millón, lo que tendría consecuencias potencialmente catastróficas para las sociedades humanas. Si la temperatura promedio global sube por sobre cierto límite, procesos de retroalimentación positiva, donde un factor potencia a los demás progresivamente, podrían liberarse mucho mayores cantidades de carbono y metano desde sus reservorios polares y bajo el océano. Esto podría dar como resultado una transformación radical de las condiciones oceánicas y atmosféricas, acelerando las actuales tendencias de pérdida de biodiversidad, y dejando vastas regiones del planeta inhabitables para los humanos. Una investigación recientemente publicada alerta del riesgo de que nuestro planeta caiga a un estado llamado tierra invernadero con condiciones sumamente alejadas de la estabilidad que permitió el desarrollo de las sociedades humanas. Estos procesos incluyen deshielo del suelo congelado de la tundra o permafrost, la descomposición de los depósitos de hidratos de metano oceánicos, incremento en la respiración bacteriana marina, debilitamiento de sumideros de carbono oceánicos y continentales, marchitamiento progresivo de las selvas tropicales y de los bosques boreales, la reducción de la capa de nieve del hemisferio norte, pérdida de la banquisa polar de verano en el océano glacial ártico, pérdida de la banquisa polar de verano en el océano glacial antártico y la reducción progresiva de las capas de hielo polares y de montaña en todo el mundo. Incluso si el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5 grados a 2,0 grados se alcanzara, no se puede excluir el riesgo de que estos efectos dominó o cascada pongan al sistema Tierra en el camino irreversible de tierra invernadero, donde las variaciones de temperatura dejarían inhabitables amplias zonas continentales, y el aumento del nivel de los mares transformaría radicalmente las zonas costeras, donde vive la mayor proporción de la población global. La gravedad del problema, sumado a otras problemáticas ambientales y sociales, vuelve urgente la necesidad de incrementar reducción de emisiones invernadero, pero asegurando los derechos humanos y la dignidad de la población trabajadora y campesina, y a la vez limitando el sobreconsumo, y reduciendo la desigualdad económica y el despilfarro de recursos de los sectores más acomodados. Asimismo se vuelve necesario migrar a una economía con menores impactos para la biosfera, limitando las intervenciones extractivistas que transforman radicalmente los ambientes y contribuyen a la pérdida de biodiversidad y otros impactos. Precisamente, por estos días se desarrolla la COP24, Conferencia Anual de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático N24, en la ciudad polaca de Katowice, cuya economía se basa en el carbón. Mientras tanto, activistas ambientales en todo el mundo van con la consigna "no más carbón" a la hora de buscar algunas medidas concretas a la vez que denuncian la presencia de empresas e intereses contaminantes de estados y megacorporaciones en la propia conferencia. Un aspecto destacado de esta investigación sobre el derretimiento del hielo de Groenlandia, es que se reportó que tan solo un poco de calentamiento adicional es suficiente para causar enormes eventos de derretimiento de la capa de hielo. Incluso un pequeño cambio en la temperatura causó un aumento exponencial en la fusión del hielo en estos últimos años, señaló Trussell. Por lo tanto, la respuesta de la capa de hielo al calentamiento antropogénico ha sido no lineal, concluyendo que calentar es más significativo hoy que en el pasado. La Tierra se tambalea por derretimiento de los polos, según la NASA. Reid Wiseman. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio estadounidense, NASA, por sus siglas en inglés, informó que la rotación de la Tierra sobre su propio eje se está volviendo inestable por el calentamiento global que produce una sobrecarga lateral al aumentar el deshielo de los polos. El calentamiento global, en gran parte provocado por el ser humano, ha provocado que la capa de hielo de Groenlandia se derrita en un peso equivalente a 7.500 gigatones, sobrecargando a los océanos y afectando la estabilidad de la rotación de la Tierra, haciendo que se tambalee. La investigación presentada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, en inglés, de la NASA, explica que el desplazamiento de las masas de hielo es uno de los 3 factores que provocan el giro más inestable y el desplazamiento del eje de rotación terrestre. Otro factor es el surgimiento de rocas en áreas donde anteriormente había una capa de hielo y que ya no se encuentran bajo la presión del peso. La tercera causa que señala la investigación es la convección del manto.
Son los movimientos de las rocas fundidas que se encuentran a muy altas temperaturas en lo profundo de la Tierra. De acuerdo con los especialistas, la capa que se encuentra entre el núcleo y la superficie, manto, puede sufrir variaciones con los movimientos de elevación o descenso de la roca incandescente, trayendo consigo inestabilidad en su giro y modificación en su eje. El Laboratorio de Propulsión a Chorro calcula que durante el siglo XX, el eje de rotación de la Tierra se desplazó aproximadamente 4 pulgadas, 10 centímetros, por año, lo que a lo largo del siglo significan cerca de 10 metros. Cada invierno, a principios de año, la Tierra se encuentra en su punto más cercano al Sol, algo que es conocido como perihelio. Y es justo este 3 de enero cuando se produce este fenómeno, provocando que nuestro planeta aumente su velocidad orbital a poco más de 2.000 millas por hora, por encima de la media. Esta velocidad media permite que la Tierra tarde 365 días y 6 horas en recorrer toda la onda elíptica de 677 millones de millas que mide el Sol. Por ello, esas 6 horas extras permiten tener un día más en el mes de febrero, cada 4 años, lo que conocemos como año bisiesto. Pero de acuerdo con la segunda ley de Kepler, esa velocidad de traslación varía, hasta llegar a su punto máximo en el perihelio, mientras que en verano el planeta se llega a encontrar en su punto más alejado del Sol, algo que se conoce como afelio. El astrónomo descubrió que cuando los planetas están más cerca del Sol se mueven más rápido que cuando están alejados, aunque la distancia media de la Tierra al astro rey es de poco más de 93 millones de millas, pero varía según órbita a su alrededor. Así, la velocidad orbital de un planeta será menor, a mayor distancia del Sol, y a distancias menores la velocidad orbital será mayor. En promedio, durante el afelio, la Tierra se aleja hasta los 94 millones de millas, mientras que en su punto más cercano llega a estar a unos 91 millones de millas del Sol. El afelio en 2019 será el 5 de julio, a unos 3,1 millones de millas de distancia más.